Me tenía que ir a Uruguay por una cuestión que tenía una exposición fotográfica allá en Uruguay. Y el Fitito estaba un poquito flojo de papeles. Entonces estaba allá en el Chaco y lo llamé a un policía ahí y le pregunto, che, averiguame a ver si voy a tener problema en la frontera, a ver si me van a retener el Fitito, qué sé yo. Si me retenían el Fitito me moría. Así que flaco, me averiguo y a los 15 minutos me llama y me dice, Galgo, te podés ir hasta Alaska si querés. Y ahí me quedé pensando, dije, ¿por qué no? Y ahí se me ocurrió el flaco que había venido con 2 amigos, había pasado por el Chaco, por donde yo vivo. Y bueno, y lo llamé a la mañana, a las 9 de la mañana, no me acuerdo. Estaba como loco porque ya estaba con ya me iba a Alaska. No era ya Uruguay, sino era Alaska. Y lo llamo y le digo, flaco, ¿te animás a ir hasta Alaska en un Fitito? Y me contesta, Galgo, me alegraste la mañana. Así que, lo cual, ya sabía que el flaco era el compañero ideal. Así que, y bueno, con el flaquito arrancamos el viaje y bueno, ahí empezamos a preparar. Pero todas las cosas mecánicas, me fui a Uruguay, lo empecé a conocer un poquito más el Fitito, porque nosotros de mecánica no sabíamos ni dónde estaba la batería. Pero bueno, en ese momento que no sabíamos nada, el tema era salir, porque evidentemente nosotros íbamos a salir por Brasil y al final terminamos yendo por Chile y no hicimos ni mapa de ruta ni nada. Plata teníamos muy poca, íbamos a Alaska, íbamos a hacer supuestamente 23.000 kilómetros, terminamos haciendo más de 60.000 kilómetros. Ahora se me pone la piel de gallina pensando en el viaje porque estoy volviendo para atrás. Y le metimos, empezamos de a poquito, yendo despacio, en el Fitito no íbamos más de 70. Y el tema del viaje es el día a día, todos los días. Lo lindo de viajar es que todos los días son diferentes, sobre todo en viajes así. Y bueno, y le metimos para adelante. ...19 meses. Salimos el 26 de enero del 2013 y llegamos a Alaska creo que los primeros días de julio, sí, por el verano, los primeros días de julio, que era la fecha ideal, y la verdad que nos tocó un tiempo espectacular, porque si no, en Alaska, por ejemplo, en julio, que es pleno verano, sería pleno verano de allá, los días no terminan nunca, no oscurece, tenés un atardecer que se pone el sol 3 horas, pero no oscurece nunca, sino que aclara. O sea, nosotros íbamos manejando a las 4 de la mañana y era de día, prácticamente de día. Y la gente impresionante, de hecho viajamos gracias a la gente. Nosotros en Colombia, en Cartagena, teníamos que cruzar el famoso tapón de Darién, que es ahí donde es muy complicado porque no tenés carretera, porque está la guerrilla entre Colombia y Panamá. Así que teníamos que mandar el auto en un contenedor. Así que bueno, ahí empezando a averiguar, a ver cómo hacíamos en Cartagena, ya con muy poco dinero. Dijimos, ¿qué hacemos? Y bueno, ahí primero nos hicimos pasar por despachante de aduana. Lo subimos al Fitito con 2 autos más en un contenedor, como conseguimos 2 autos más chicos, unos chicos que son de acá de Pérez, que viajaban en un Citroën 13B, que son Facu y Mica. Que los conocimos allá para cruzar, y después un holandés que viajaba en una Toyota que también iba para Alaska. Así que subimos los 3 autos en un contenedor, nos salió muchísimo más barato porque obviamente si no, no lo íbamos a poder pagar. Y ahí se nos ocurrió, pensamos, flaquito, ¿qué hacemos? Porque nos vamos a morir de hambre. Seguimos así, de hecho la gente igualmente nos ayudaba mucho porque ahí en Cartagena, yo me acuerdo, los restaurantes nos traían comida. Bueno, antes te puedo decir, qué sé yo, en Perú la gente nos alojó, habíamos creado una página de internet y la gente nos seguía bastante y nos decía, bueno, chicos, si pasan por tal lado, les doy alojamiento, les doy comida, cuenten conmigo para lo que sea, y bueno, y así fuimos hasta llegar a Colombia. Y ahí hicimos esta calcomanía con la página nuestra y la gente se acercaba, nosotros le contábamos de nuestro viaje y nos daban donaciones, desde 10 centavos hasta... Un tipo nos dio $1000, para que te dé una idea, así que... Y lo que pasa es que el Fito llama mucho la atención. Nosotros salimos sin darnos cuenta de eso. La verdad que no lo hicimos adrede, sino que fue el auto que teníamos. Y más en otros países donde prácticamente no hay Fitito, así que no existen. Así que, para que te dé una idea, en Miami, yo me acuerdo, paramos el auto y se estacionó una Lamborghini nueva, impecable, al lado nuestro, que se vino a sacar una foto con el Fito, y la gente miraba más al Fitito que al Lamborghini. No te lo estoy diciendo, de verdad.